Si abran su Biblia entonces, por favor, en Isaías capítulo 52, versículo 13. Y lo que voy a hacer es vamos a ir leyendo, las diferentes porciones. No quiero leer todo el pasaje, si no voy a ocupar mucho tiempo. Sostenga el pasaje ahí y lo que vamos a hacer es, hay como 4 o 5 divisiones que vamos a leer en este pasaje. 1, 2, 3, 4, 5. Y las vamos a ir leyendo conforme las voy a ir explicando. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí. Imagine que usted tiene unos amigos que tienen un hijo de 22 años. Este hijo de 22 años vive en casa con los padres, no trabaja, no estudia, no desea hacer mucho en la vida, vive a costillas de los padres, por la noche sale a pasear con sus amigos y a disfrutar, llega tarde, duerme tarde, se levanta tarde también, ¿sí? Al otro día se despierta a las 11, 12 de la mañana, no quiere ayudar en la casa, desea que su mamá le lave su ropa y le planche su ropa y lo cuida y le dé de comida. Además no le gusta la comida recalentada, ¿sí? Quiere comida fresca del día, ¿sí? Y además no le gusta vestir mal, ¿verdad? Quiere que sus padres le compren buena ropa, no ropa de Walmart, ¿verdad? Sino ropa de un lugar bien, un lugar donde se vea agradable, ¿sí? Además, desea que sus padres paguen por su teléfono celular, quiere la última, ¿cómo se dice? Edición del iPhone, el iPhone 7, con todas las, ¿cómo se dice? Avances tecnológicos que el teléfono tiene, y desea vivir de esta manera. Desea que sus padres le provean todo sin tener ninguna responsabilidad. Déjeme preguntarle, ¿qué consejo le daría a esta familia? ¿Qué le diría? Pregunta número 1. ¿Está usted de acuerdo en que este joven viva de esta manera? ¿Es algo correcto para un joven vivir de esa manera? No, porque es tomar los privilegios sin aceptar responsabilidad. ¿Sí? Yo creo que ninguno de nosotros estamos de acuerdo con ese comportamiento, ¿es cierto? Porque estás pensando en un hombre de 22 años, dices, un hombre de 22 años es perfectamente capaz de ¿qué? De trabajar, de ganarse la vida, de ser responsable. Pero si no lo es, si no lo hace, entonces consideramos que ese estilo de vida y esa forma de actuar es incorrecto. O al menos que usted piense que es correcto, levante su mano. No levante su mano. Ninguno de nosotros aceptaríamos eso. Yo creo que en casa usted no aceptaría eso con uno de sus hijos. No que estas cosas no lleguen a suceder, pero no lo aceptaríamos. Hermanos y amigos, nosotros en nuestra relación con Dios somos como este joven. En nuestra relación con Dios nosotros somos exactamente como este joven. Así como este joven desea las bendiciones, los frutos del trabajo de sus padres y quiere sacar ventaja de eso para su propio beneficio, también nosotros deseamos que Dios nos bendiga. Deseamos que Dios nos dé vida, que nos dé salud, que nos dé trabajo, que nos dé todas las cosas que necesitamos. Deseamos que Dios nos dé todo lo que necesitamos para estar tranquilos. Pero no aceptamos las responsabilidades. No aceptamos lo que significa recibir de parte de Dios lo que nosotros tenemos que darle a Él en regreso por las bendiciones con las que Él nos rodea día tras día. En las últimas semanas les he estado predicando sobre esto. Hablamos hace 3 semanas atrás acerca de Dios y los derechos de Dios como creador del mundo. ¿Cuáles son los derechos que Dios tiene como creador de todas las cosas? Dios merece que nosotros le agradezcamos. Dios merece que nosotros le amemos, y no solamente le amemos como una persona más en nuestra vida, sino le amemos en primer lugar por encima de todo. Dios merece que nosotros le adoremos, significa que nuestra vida sea una vida de celebración de los atributos de la gloria de Dios. Dios merece que nosotros vivamos de acuerdo a su ley. Él tiene derecho de decirme cómo tengo que vivir mi vida, y además Él tiene el derecho de juzgarme si yo no vivo de acuerdo a sus mandatos. Amén.
Y estas son las responsabilidades nuestras, puesto que recibimos los beneficios de Dios. ¿Cuáles son los beneficios que recibimos de Él? Todo, hermanos. La vida, todo, el trabajo, nuestra familia, las bendiciones, todas las cosas. Ahora van a terminar el servicio y algunos de ustedes ya están pensando en las carnitas que se van a comer después del servicio, y cuando esté ahí comiendo ese platillo rico, o las quesadillas, el hermano fue a comer quesadillas ayer, las quesadillas que se va a comer, cuando esté pensando en ese platillo rico, recuerde, toda bendición, toda buena dádiva, todo don perfecto viene del Señor. Pero el problema que nosotros tenemos, ¿cuál es el problema? Entonces el problema es Dios es un Dios misericordioso que nos da todas las cosas y tiene sus derechos, pero nosotros hemos faltado ese derecho porque vimos la semana anterior que cuando Dios creó al hombre lo hizo, le dio todas las cosas y le dio un mandato, y el hombre desobedeció el mandato de Dios. Y en lugar de seguir y de obedecer a Dios, vimos la historia de Adán y Eva, ¿la recuerdan? Si no vino hace 8 días, escuche el mensaje, ahí está en la página web. Pero Dios les dio una orden y ellos no obedecieron la orden de Dios. Ellos decidieron hacer lo que Dios les había dicho no debían hacer. Y entonces el hombre cayó en un estado de desobediencia. ¿Por qué cayó en este estado de desobediencia? Porque siguió la influencia de la serpiente que le dijo que Dios no era bueno, que Dios no quería lo mejor para ella. Estoy parafraseando, no dijo exactamente esto, pero le dijo, Dios no quiere darte lo mejor, Dios no te está dando las mejores cosas, así que Dios no quiere que sepas esto, y les dijo, cuando comas de este fruto vas a conocer el bien y el mal. Y les expliqué hace 8 días que lo que la serpiente le dijo a Eva no era mentira, porque cuando ellos comieron del fruto conocieron lo que era el mal. Pero también les expliqué hace 8 días que cuando ellos conocieron el mal, la diferencia en que ellos conocieron el mal es la diferencia muy parecida a la manera en que el doctor conoce el cáncer y el enfermo conoce el cáncer. El doctor conoce el cáncer porque lo ha estudiado, conoce sus síntomas, ¿me explico? Sabe lo que la enfermedad es, lo que causa la enfermedad, pero el enfermo de cáncer conoce el cáncer, ¿por qué? Porque lo está sufriendo, ¿sí? Su carne se está consumiendo, el dolor del cáncer lo está consumiendo. El conocimiento de ambos no es exactamente igual, ¿sí me explico? Uno es experimental y el otro es el conocimiento intelectual. Así Dios conoce el pecado de manera intelectual. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero cuando Eva y Adán comieron del fruto y desobedecieron a Dios, vinieron a conocer el pecado no de manera intelectual, sino en su experiencia. Significa su corazón en ese momento quedó esclavizado al pecado, y de ahí en adelante, hermanos, todos los seres vivientes que venimos y que somos descendientes de Adán y Eva, también nuestro corazón está esclavizado al pecado. Y la Escritura dice que porque un hombre pecó, por lo tanto todos los demás también pecamos, y por lo tanto, por cuanto todos somos pecadores, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos fallado. Aquí está la pregunta. Si usted no entiende cuán pecador usted es, piense en si usted ha cumplido con las cosas que nosotros debemos dar a Dios por su gracia. ¿Qué cosas? ¿Ha usted agradecido a Dios por las cosas que tiene? ¿Ama usted a Dios por encima de todo? ¿Le ha adorado? ¿Entiende y ha vivido de acuerdo a su ley de manera perfecta? Conoce y sabe que Dios le va a juzgar. Si usted ha obedecido estas cosas de manera perfecta en su vida, entonces le felicito, porque usted ha ganado el cielo. Pero la Escritura dice que no existe ni a un justo ni a un uno. No hay nadie que haya vivido de acuerdo a este, ¿cómo se dice? A este patrón de conducta. Por tanto, todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, a veces para la gente es fácil decir, bueno, yo trato de ser bueno para alcanzar a Dios, yo trato de hacer buenas cosas, yo trato de portarme bien. Amigos y hermanos, nuestra condición tan caída está que no podemos por nosotros mismos salvarnos. Porque aunque nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo por ser buenos delante de Dios, nuestro mejor esfuerzo siempre va a quedar corto. Porque aún nuestro deseo de ser bueno muchas veces está movido por nuestra actitud de orgullo en nuestro corazón. Así que la Escritura continúa diciendo, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, déjeme comenzar con el pasaje. Voy a hacer nada más 2 puntos más y entramos al pasaje. Número 1. Cuando Dios permitió que el hombre existiera, porque usted recuerda la historia, cuando Dios buscó a Adán y Eva y Dios le preguntó a Adán, ¿Adán has comido del árbol que te mandé que no comieses?
¿Cuál fue la respuesta de Adán? Adán no dijo, sí, comí del árbol. ¿Qué fue lo que él dijo? Dijo, la mujer que me diste. Y cuando Dios le preguntó a la mujer dijo, ¿fue quién? La serpiente. Es decir, el hombre no aceptó su pecaminosidad, sino culpó a alguien más. Aquí está el gran problema. Mientras nosotros no aceptamos nuestra propia pecaminosidad, no estamos listos para ser salvos. Pero Dios tuvo misericordia de ellos, amigos y hermanos. Dios no los condenó, Dios no los destruyó. Antes de leer Isaías, vengan conmigo a Génesis 3. En el versículo 15 de Génesis 3 hay una promesa. Lo que Dios había dicho es que el día que ellos comieran de ese árbol, ese día morirían. Pero Dios, mis hermanos, tuvo misericordia de ellos y no murieron. En el versículo 15, cuando Dios maldice y empieza a maldecirlos por su pecado, comienza maldiciendo a la serpiente, luego maldice a la mujer y luego maldice al hombre. En la maldición a la serpiente, y recuerde que la serpiente es un tipo, una encarnación de Satanás. En el versículo 15, Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente. ¿Ves esa palabra simiente? La podríamos traducir como semilla o descendencia. Podríamos leer el pasaje así, y pondré enemistad entre ti, es decir, la serpiente, y la mujer, y entre tu descendencia, es decir, la descendencia de la serpiente, y la descendencia de la mujer. Esta, es decir, el descendiente de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje, todos los comentaristas bíblicos están de acuerdo en que es la primer promesa en la que Dios hace la promesa de la venida de Jesús. Jesús es llamado en la Biblia el descendiente de la mujer. Y porque Él es el descendiente de la mujer, recuerde que esto tiene que ver con la manera como el Señor Jesucristo vino al mundo. Él es Dios, pero Él no vino por la manera natural entre un hombre y una mujer. Él vino de una manera milagrosa. El descendiente de la mujer, ¿sí?, quien se convierte en el receptor de esta promesa, o quien va a llevar a cabo esta promesa, dice, va a haber una enemistad entre ambos, y luego le dice, esta te herirá en la cabeza, es decir, el descendiente de la mujer va a herir a la serpiente en la cabeza, mientras la serpiente lo va a herir en el calcañar. El calcañar es el pie. Entonces, la promesa de salvación reside entre esta enemistad y entre este conflicto, ¿sí?, en el cual el Hijo de Dios va a venir a salvar al hombre. La serpiente es Satanás. Cuando el Hijo de Dios muere en la cruz, Él está destruyendo a Satanás. La herida que le está causando es una herida en la cabeza. Si tú quieres matar a una serpiente, ¿cómo la destruyes? ¿Cómo la matas? Tienes que darle en la cabeza. La cabeza es una herida mortal. Pero una herida en el pie es dolorosa, ¿cierto? Pero no es mortal. No sé si me explico. Entonces el Hijo de Dios va a destruir a la serpiente, pero no sin dolor. No sin pasar por un gran dolor. Muy bien. Entendemos entonces la promesa de Dios. Vamos de regreso a Isaías. Ahora, hay un problema con la manera como nosotros entendemos la obra de Dios. Y aquí está el problema. Cuando Dios los deja vivir, hermanos, cuando Dios deja al hombre vivir, fíjese bien, el carácter de Dios es justo, perfecto y santo. Pero cuando Él deja al hombre existir en su mundo, en su creación, ¿sabe lo que Dios está permitiendo? Dios está permitiendo que el pecado exista en su creación. Y esto, amigos y hermanos, trae una acusación contra Dios y también una acusación contra el hombre. Contra el hombre por ser pecador, pero también es una acusación contra Dios porque ¿cómo es posible que el Dios Santo permita que el pecado exista en su creación? ¿Qué es lo que Dios debía haber hecho con Adán y Eva? ¿Qué debía haber hecho Él con ellos? Él debía haber ¿qué? Ellos debían haber muerto. Él debía haberlos juzgado y debía haber terminado con ellos, pero los dejó existir y dejó que sus descendientes existieran. Al dejarlos existir, hermanos, Dios está permitiendo que el pecado exista en su creación. Entonces la pregunta contra Dios es, ¿cómo es posible que tú permitas que el pecado exista en tu creación? Ahora, un último detalle y entramos al pasaje. Y no voy a hacer muchos comentarios, voy a ir muy rápido. Una hermana una vez me dijo esto. La hermana me dijo, hermano pastor, dijo, ¿por qué Dios no acaba con Satanás
y acaba con toda la gente mala en el mundo, ¿sí? Y así se acaban los problemas, ¿sí? Así me dijo la hermana. Bien linda la hermana, una hermana que estaba aprendiendo. Y una pregunta muy honesta y muy sincera. Y a lo mejor algunos de ustedes tienen esa pregunta en su mente, ¿sí? A veces decimos, ¿por qué Dios no acaba con todos los malos en el mundo? ¿Sí? Y se acaban los problemas. El Chapo y ¿verdad? Los narcos y todos los asesinos y los violadores. ¿Por qué no acaba con todos y se acaban los problemas? Yo le dije a la hermana, hermana, si Dios hiciera eso, tendría que exterminar a toda la raza humana. Tendría que acabar con todos, porque cuando la hermanita muy linda me está haciendo esta pregunta, cuando ella dice, ¿por qué Dios no acaba con los malos? ¿Verdad que no está pensando en sí misma, cierto? ¿Está pensando en quién? En todas las otras personas que son malos de acuerdo a su perspectiva de ella, pero ella no se considera a sí misma mala, y así pensamos todos, ¿cierto? Pero ¿por qué Dios no acaba con todos los malos? Porque es un Dios de misericordia, porque es un Dios de gracia. Pero además, hermanos, les voy a decir por qué. Por la promesa que Dios hizo a Adán y Eva, diciéndole que el descendiente de la mujer iba a destruir a la serpiente. Vamos a acercarnos al pasaje más glorioso, en mi opinión, en el Antiguo Testamento. Hermanos, no tengo la sabiduría, ni la capacidad, ni la elocuencia para hacerle justicia a este pasaje. Este pasaje es el Evangelio, es el corazón del Evangelio en el Antiguo Testamento. Así que vamos a hacer un intento. Y al final de esto, escuche con atención. Permita que el Espíritu de Dios hable a su corazón. Y así como estábamos cantando, que Cristo es nuestro amado y nuestro gozo y nuestra bendición, aquí tenemos que entender por qué Cristo es esto. Isaías 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás les había oído. En este pasaje, el profeta Isaías es un profeta que vivió 700 años antes de la venida de Cristo. El profeta Isaías fue el gran profeta del Antiguo Testamento porque su visión, su perspectiva del futuro fue tan perfecta, tan exacta, que les digo hoy en día que la gente liberal no quiere tomar el libro de Isaías como un libro verdadero, porque muchas veces tratan de entenderlo de una manera incorrecta, porque las profecías de Isaías son tan exactas, se cumplieron tan al pie de la letra, que es increíble la manera como Dios usó a este hombre. Pues Isaías en el Antiguo Testamento vio 3 o 4 cosas que fueron muy importantes. Uno, vio la caída de Israel, la nación a quien Dios había escogido para que obedecieran su palabra y su nombre. Isaías vio esa caída, vio la cautividad de Israel y después vio la restauración de Israel. Todas estas cosas Isaías las vio. Pero en medio de eso, en medio de esa caída de Israel y la restauración de Israel, Isaías ve este pasaje glorioso donde habla del siervo de Jehová. Y la pregunta es, ¿quién es el siervo de Jehová? A veces esto está medio encubierto en el libro de Isaías, a veces el siervo de Jehová parece ser la nación de Israel, pero de repente el siervo de Jehová toma ¿cómo se dice? Da una vuelta y de repente parece como que es una persona, un individuo. Y cuando usted va al Nuevo Testamento se da cuenta que los apóstoles entienden este pasaje refiriéndose precisamente al Señor Jesucristo. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer es la introducción. Hay como 4 cantos en el libro de Isaías, así le llaman algunos cantos o poemas sobre el siervo de Jehová. Este es quizá el último de ellos en el libro. Y el pasaje que leímos nos habla de la humillación y exaltación de este siervo de Jehová. Es como la introducción. Vea lo que dice el pasaje. Voy a ir rápido, dije, no voy a tomar mucho tiempo. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado. Se está hablando de la exaltación del siervo de Jehová. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Ahora, esto es glorioso, ¿sí? Mi siervo será exaltado, es lo que Dios está diciendo. Pero ¿qué se necesita para que el siervo sea exaltado de esta manera? Versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Este siervo de Jehová va a ser exaltado, pero antes de ser exaltado, ¿qué va a pasar? Dice aquí, va a ser desfigurado su parecer.
su hermosura va a ser desfigurado. Y el pasaje ve que dice, ¿cómo se asombraron? ¿Sabe esa palabra asombrarse? Es una palabra hebrea que significa, se llenaron de horror al verlo. ¿Cómo se llenaron de horror al ver al siervo de Jehová desfigurado, su hermosura destruida? Así que el siervo de Jehová es llevado a este grado de humillación en el cual su aspecto es causa de horror, pero luego en el versículo 15 vea lo que dice. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Lo que más me importa recalcar en este pasaje es la palabra asombrarse, porque no es la misma palabra asombrarse que leímos en el versículo anterior. La palabra asombrarse aquí tiene dos significados. Uno es alguien que brinca de gozo, pero en otro sentido, y el sentido que los comentaristas bíblicos toman más en serio, es que la palabra significa rociar. Mire qué interesante. ¿Y sabe lo que significa aquí cuando dice que asombrará él a muchas naciones? Voy a leerlo como es el original hebreo, debería leer, así él rociará a muchas naciones. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere con este rociará? Okay. Aquí tengo que introducir una costumbre en el Antiguo Testamento que es muy importante para los pasajes que vienen a continuación. El día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación en Israel, hermanos? Era el día que la nación se proponía a confesar los pecados que se habían cometido y venir delante de Dios para exponerlos y buscar el perdón de Dios por los pecados de la nación. La costumbre era, mis hermanos, que el sacerdote se preparaba por varios días y el día que era el día de la expiación, el sacerdote tenía que limpiar sus vestidos, tenía que lavarse, era todo un ritual. Sus ropas tenían que ser perfectas, todo tenía que ser perfecto. Cuando la expiación estaba por ocurrir, la palabra expiación significa cubrir, ese es el sentido. Cuando el sacerdote estaba listo para ofrecer el sacrificio, traían dos animales delante de él, dos cabras, dos machos cabríos delante de él. Y entonces el sacerdote echaba suerte sobre los machos cabríos. ¿Sí? Uno de esos machos cabríos sobre quien caía la suerte iba a ser sacrificado. ¿Sabe lo que hacía con el otro macho cabrío? El sacerdote ponía las manos sobre ese macho cabrío y confesaba los pecados de la nación. Y entonces empezaba a decir todos los pecados que la nación había cometido. Y una vez que el sacerdote terminaba de confesar los pecados de la nación, tomaban a ese macho cabrío y lo liberaban en el desierto para que se fuera y se perdiera en el desierto. Mientras al otro macho cabrío lo sacrificaban y lo ofrecían en sacrificio delante de Dios. Este es el día de la expiación. Esto tiene mucho que ver aquí. Parte del sacrificio tenía que ver con rociar. A veces el sacerdote tomaba la sangre y la rociaba sobre la gente. ¿Por qué? Porque la sangre era el símbolo de cubrir los pecados de las personas. ¿Por qué se sacrificaba ese macho cabrío? Y en el Antiguo Testamento, ¿por qué se hacían los sacrificios por la culpa, por el pecado? Porque la idea detrás de todos estos rituales es, el pecado tiene que ser pagado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que el pecado ser castigado? ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no decimos a veces nosotros, bueno, ¿por qué tenía que derramarse sangre a causa del pecado? ¿Por qué no decir Dios, voy a dejar que todo pase y que todas las cosas pasen, no hay problema, borrón y cuenta nueva? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no puede hacer borrón y cuenta nueva? Por lo que les expliqué hace un rato. Dios es santo. La santidad de Dios y su justicia demanda que el pecado sea condenado, que el pecado sea castigado. Todos estos rituales en el Antiguo Testamento nos enseñan y nos muestran que el pecado tiene que ser condenado. ¿Por qué? Porque si no lo es, entonces la acusación de que este Dios santo y justo permite el pecado, permite la existencia del pecado, es una mancha en contra de su santidad. ¿Entiende eso? Es algo que va en contra del carácter y la naturaleza perfecta del Dios santo. Así que el pecado tiene que ser castigado. Y los rituales en el Antiguo Testamento nos dicen que si el pecado no es castigado en las personas, tiene que haber un sustituto. Tiene que haber alguien que toma ese lugar. Pero así como el sacerdote rociaba con sangre al pueblo para expiar el pecado del pueblo,
en el versículo 15 es exactamente la misma palabra. Así asombrará él a muchas naciones. Usted ve la palabra ahí, asombrar, pero la traducción más correcta es rociar. Ahora, ¿por qué el traductor puso aquí asombrar? Porque les expliqué que esta palabra tiene dos sentidos, ¿cierto? Uno es rociar y el otro es salto de júbilo, asombro de júbilo. Pero la traducción más correcta es que el ministerio de este siervo de Jehová tiene que ver con ¿qué? Con limpiar al pueblo de sus pecados. ¿Entiende esto? Esa es su principal misión. Eso es lo que viene a hacer el siervo de Jehová. Capítulo 53, versículos del 1 al 3. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El siervo de Jehová es despreciado y rechazado en su sufrimiento. El siervo de Jehová, parte de su humillación, en el pasaje primero vimos su exaltación y humillación, y ahora el profeta va a describirnos la humillación del siervo de Jehová, y en su humillación, su sufrimiento va a ser rechazado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?, pregunta el profeta. ¿Sobre quién se ha extendido la mano del Señor? Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, hermanos, ¿qué fue lo que puso a Jesús en la cruz? La incredulidad de las personas. Él vino a los suyos, y los suyos, ¿qué hicieron? No lo recibieron. ¿Qué hicieron? Lo crucificaron, lo pusieron sobre una cruz. Usted podría pensar, hermanos y amigos, que el Señor Jesucristo hizo tantos milagros, ¿cierto? Sanó tantas personas. Las sanidades que vemos en los evangelios solamente son una pequeña porción de todas las obras que el Señor Jesucristo hizo. Y usted podría pensar que una persona que hizo tanto bien, cuando estaba siendo condenado, usted podría pensar que los cojos, los muertos que resucitó, las personas que sanó, podrían venir y hacer una protesta enfrente del palacio de Poncio Pilatos y decir, ¿por qué están condenando a este hombre justo? Pero eso no ocurrió. No hubo ninguna persona a la quien él bendijo, a la quien él alimentó, a la quien él sanó, a la quien él hizo algo que viniera en su ayuda. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Aún sus mismos apóstoles, ¿qué hicieron? Lo abandonaron, lo negaron, se fueron. Despreciado y desechado. Ve el versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Esta expresión es interesante porque raíz de tierra seca es una raíz que surge en medio del desierto y que no tiene nada de atractivo. Usted no va a tomar esta raíz para ponerla en su jardín para que se vea muy bonita, porque es una raíz que no tiene belleza, no tiene atractivo. Cuando Jesús vino al mundo, no vino a vestirse con las mejores vestimentas, no vino a nacer en un palacio, no vino a nacer en una mansión, no vino a traer hacia sí mismo muchas cosas. Su imagen, su perspectiva, aún su apariencia física era tan sencilla, tan humilde. Pero el pasaje va más allá de su apariencia. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No solamente refiriéndose al hecho de su aspecto físico, sino también a la causa de sus sufrimientos y la manera como sus sufrimientos tienen un efecto en él. Versículo 3, despreciado y desechado. No le creyeron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Piense por un momento, el Hijo de Dios tenía que experimentar el dolor. El Hijo de Dios es llamado el varón de dolores. ¿Cuál es su característica? ¿Qué es lo que define la vida de Jesús? Amigos y hermanos, si pensáramos en cuál es la característica de Jesús, ¿qué es lo que define su vida? Es una sola experiencia, experimentado en dolor, varón de dolores. ¿Para qué nació este niño en el mundo? Para morir. Desde el momento que nació tenía ya una sentencia de muerte sobre sí. Y luego dice, y como que escondimos de él el rostro. ¿Fue menospreciado? ¿Qué significa ser menospreciado?
algo que no se valora, ¿cierto? Algo a lo que no se le da valor. Fue menospreciado y no lo estimamos. Como que escondimos de él el rostro. Mira qué interesante. Cuando Adán pecó, ¿qué es lo que Adán hizo? Se fue a esconder. ¿De quién? De Dios. Y cuando Dios lo estaba buscando, se fue a esconder. ¿Qué es lo que nosotros hacemos también? Nosotros hacemos exactamente lo mismo que el profeta dice aquí. Menospreciamos, despreciamos, escondemos el rostro. Les decía yo a los jóvenes en la clase de escuela dominical, les decía, la triste realidad de muchos de ustedes jóvenes es que ustedes han crecido en la iglesia. Y ustedes han estado en la iglesia desde que tienen 2 años, 1 año. Y ustedes están sentados el domingo en la silla y el Señor Jesucristo está en la silla siguiente. Y están tan cerca de Él. Están tan cerca de Él. Pareciera como que ustedes tienen el nombre de Él. Pareciera como que ustedes son de Él y no lo son. ¿Por qué? Porque ese Cristo que está ahí sentado junto a ti nunca ha entrado en tu corazón. Recuerdo una película, no se las recomiendo, pero la película del Padrino. Si la quieren ver, véanla. Pero hay una imagen en esa película donde un sacerdote le está explicando al padrino por qué en la cultura italiana la gente es muy religiosa, es muy católica, pero la religión no ha entrado en su corazón. Y lo que hace es que saca una piedra del agua. Y le dice, ¿ves esta piedra? Esta piedra ha estado ahí en el agua por muchos años. Y la saca la piedra y la rompe. Y le dice, ¿ves en medio? Está totalmente seco. Así nosotros estamos rodeados del Evangelio por todos lados, escuchamos una y otra vez y nuestro corazón sigue despreciando la gracia de Dios. Porque no entendemos que somos pecadores, cuán necesitados estamos. Y aquel que es el menospreciado y despreciado sigue siendo el menospreciado y despreciado. Versículo 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué está el siervo de Jehová? ¿Por qué sufrió el siervo de Jehová? Sufrió por las rebeliones, no de él, porque no hay pecado en él, no hubo pecado en él. Sufrió por las rebeliones de ¿quién? Las rebeliones de nosotros, por las rebeliones de usted y las mías. Quiero que piense seriamente sobre esto hoy, joven, niño, hermano, hermana. Quiero que piense seriamente sobre esto, porque quiero que cuando usted vea la cruz, lo que Jesucristo sufrió en la cruz, quiero que usted entienda que eso fue por usted, que eso fue lo que usted y yo merecíamos, y aún más. Mire, nosotros normalmente decimos, y les decía, me parece que la semana pasada, que nosotros normalmente decimos, oh, este sufrimiento en la vida, qué dura es la vida, qué difícil, esto es terrible, esto que me está pasando es innombrable, es un dolor que nadie conoce. Este dolor que me está pasando no es ¿qué? No es justo. ¿Sí? Así decimos, ¿no? Y se nos ocurre en la mente que hay muchas otras personas que merecen lo que nosotros estamos pasando. Bueno, déjame traerte a la realidad, ¿ok? Fíjense lo que voy a decir, porque solamente usted y yo podemos entender cuán gran misericordia de Dios cuando entendemos nuestro pecado. Se lo voy a decir así. El hecho de que usted y yo hayamos pecado contra Dios, hemos ofendido al Dios infinito. Él es un ser infinito que no tiene principio ni fin. Usted y yo somos criaturas que tenemos principio y fin. Nuestro crimen es de proporciones eternas.
El castigo que el pecado merecerá será un castigo eterno, un sufrimiento eterno. ¿Por qué? Porque es un castigo, es un crimen de proporciones eternas. Hoy le digo, amigo y hermano, que usted piensa que su sufrimiento es demasiado. No quiero ser de veras insensitivo con su sufrimiento. Yo entiendo, el dolor humano es muy terrible y a veces nos lleva a pensamientos incorrectos. Yo lo entiendo eso. Pero la realidad, hermanos, es esta. Ningún sufrimiento que hayamos pasado en esta vida es inferior a lo que nuestros pecados merecen. ¿Entiende lo que acabo de decir? Es más, le digo aún que una eternidad de sufrimiento no va a ser suficiente para que usted o yo paguemos bajo nuestros propios medios la ofensa que hemos causado contra nuestro Creador. ¿Entiende la gravedad de este mensaje? ¿Entiende la urgencia de esta necesidad que usted y yo tenemos de un Salvador? ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos pagar por esto. Pero entonces usted entiende la gran misericordia de Dios cuando lee el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, aquel varón de dolores, aquel hombre experimentado en quebranto. Sufrió. ¿Por qué sufrió? No sufrió porque Él debía algo. Sufrió por usted y por mí. Él llevó mis enfermedades. Amigos y hermanos, entienda que esta palabra enfermedad ahí es una figura retórica. La enfermedad es una consecuencia del pecado. Lo que el apóstol, lo que el profeta nos está diciendo es que lo que Cristo está llevando en sí mismo es el castigo que nuestros pecados merecen. Está destruyendo la raíz que trae la inmundicia y la maldad en la creación de Dios. Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió los dolores de Él mismo, dice ahí. ¿Él sufrió qué? Nuestros dolores. Y nosotros, dice, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En la cultura judía, cuando un hombre sufría y moría de esta manera, la cultura judía decía: oh, qué cosa tan perversa habrá hecho ese hombre, que Dios ha permitido que muera de una manera tan indigna. Y el profeta dice: nosotros le consideramos a él un criminal. Mas él, versículo 5, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esas dos palabras son tremendas. Herido significa traspasado. Significa Él fue traspasado. Y molido, hermanos, significa una herida que destruye totalmente, es quebrantado totalmente. El castigo de nuestra paz. ¿Ve esa palabra paz ahí? La palabra paz en el hebreo es una palabra que incluye todo el bienestar en la vida, comenzando con tu relación con Dios, la prosperidad, la bendición, todos los aspectos de la vida. Es una palabra muy profunda en el Antiguo Testamento. Pues dice el profeta: el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. No hay otra medicina, amigos y hermanos. Contra este mal no hay otra medicina. Versículo 6. Todos nosotros, ¿qué hacemos? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién puso a Cristo en la cruz? ¿Quién puso a Cristo en la cruz? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Nosotros? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así como el sacerdote de la antigüedad echaba suertes y la suerte caía sobre el macho cabrío y ese macho cabrío era sacrificado, así Cristo fue elegido por Dios el Padre para sufrir el sacrificio por nuestros pecados. ¿Entienden la profundidad de este pasaje, hermanos? ¿Puede adorar al Señor por su misericordia? Y si usted no ha conocido la gracia, ¿entiende su necesidad de la gracia hoy? ¿Entiende su necesidad de un Salvador? Versículos 7 al 9. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hermanos, dos cosas que tengo que mostrarles aquí. Uno, angustiado él y afligido. ¿Ve esa palabra angustiado? Significa oprimido. Significa él fue oprimido y angustiado, afligido. ¿Sí? Pero lo que es importante en este pasaje es que ve que dice, angustiado, oprimido él y afligido, dice, no abrió su boca. ¿Cuál fue su reacción? ¿Cómo reaccionó el siervo de Jehová frente a este castigo injusto? A veces usted y yo sufrimos cosas y decimos, esto no es justo. Bueno, déjeme decirle algo. Aquí el siervo de Jehová está sufriendo, y si existe alguien sobre esta creación que verdaderamente podría haber dicho, esto no es justo, era él. Este es el único personaje en toda la historia que podía decir, esto no es justo. ¿Por qué? Vea la última parte. En el versículo 9 dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. De la única persona que esto es cierto es de Cristo, hermanos. Él es el único que no merecía ese castigo. Frente a Pilato, frente a los hombres, en su crucifixión, él podía pararse y podía haber dicho, esto no es justo. Pero el pasaje dice que enmudeció, cayó, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Mire la ilustración. No hay ilustración más profunda, no hay ilustración más terrible. Porque cuando usted quiere sacrificar otro tipo de animal, ¿sí? Si usted sacrifica un cochino, ¿qué pasa? Es un ruidero increíble, ¿cierto? Pero cuando usted sacrifica un cordero, el cordero va mansamente, sin oponerse, para ser puesto en el altar del sacrificio. Y así fue el Señor. ¿Sabe lo que quiero decirle con esto, hermano? Lo que quiero decirle es que Él no merecía ningún castigo, pero Él abrazó el sufrimiento de manera voluntaria. Él lo abrazó de manera voluntaria, Él no lo merecía, pero Él lo tomó sobre sí mismo. ¿Entiende la decisión de Jesús? ¿Entiende la profunda gracia de este siervo de Jehová que está tomando sobre sí mismo voluntariamente? Y mientras está siendo tratado con injusticia y maltratado y oprimido, cierra su boca, no se defiende, no usa ningún instrumento para defenderse, permite que sus opresores le destruyan, le blasfemen, lo maltraten, lo hieran, lo calumnien, los deja llegar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Por nuestra salvación, por complacer a su Padre. En ese orden, por complacer a Dios, por salvar al ser humano. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esta palabra cárcel ahí, hermanos, también habla de opresión. Son un juicio injusto, que fue cortado de la tierra de los vivientes. Y después en el 9, una parábola, una figura retórica. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas los ricos en su muerte. Jesús fue tratado como el peor de los criminales. ¿Sí? Fue avergonzado y expuesto, hecho pasear por la gran ciudad de Jerusalén como el peor de los criminales. Y fue crucificado al centro de dos criminales. ¿Entiende quién ocupa el lugar central entre dos criminales? ¿A quién pone usted en medio? Al peor de todos. Y él estuvo ahí. Fue tratado como criminal, pero usted ve la dignidad con la que en su muerte, en su sepultura, cuando viene José de Arimatea y abre un nuevo sepulcro que no se había abierto y pone el cuerpo del Señor en ese sepulcro. Eso es lo que el profeta está diciendo. ¿Todavía están conmigo? La vindicación y su fruto, versículos 10 al 12, vamos a terminar aquí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días,
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hay dos cosas que el siervo de Jehová está haciendo con su sufrimiento expiatorio. Número uno, está vindicando a Dios. ¿Qué es lo que dije hace rato? Dije, ¿cómo es posible que el Dios Santo permita que el pecado exista en su creación? Cuando el Hijo de Dios muere en la cruz y muere por los pecados del mundo, ahí está la base sobre la cual Dios puede permitir que el ser humano exista. ¿Sabe por qué usted y yo despertamos hoy? Porque Cristo murió en la cruz. Porque somos objeto de su misericordia. Porque si no fuera así, amigos y hermanos, ya hubiéramos caído muertos. A veces cuando ocurren desastres naturales y viene una de esas tormentas terribles y se lleva a las casas y 10 personas mueren, a veces la gente dice, ¿cómo es posible que Dios permita que personas inocentes mueren? Hermanos, esa es una pregunta tan fuera de lugar. Porque la gran pregunta no es, ¿cómo es posible que 10 personas murieron? ¿O cómo es posible que 20 o 25 o 100 o 3,000, como las personas que murieron en los ataques terroristas o los que mueren en los bombardeos que hace el ejército americano en Siria y en otros lados? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible que nada más 3,000 murieron? ¿Cómo es posible que no hayan muerto todos? ¿Cómo es posible que aún nosotros estamos aquí? ¿No somos mejores que los que murieron? ¿No somos mejores que los que se fueron? ¿Por qué razón estamos aquí? Porque Dios decidió extenderte su misericordia un día más. Para que entiendas lo que el siervo de Jehová hizo por ti, para que mires la obra que Él hizo, para que entiendas tu necesidad de gracia, para que te humilles delante de Dios, para que entiendas de una vez que tus pecados te van a hundir más allá del infierno y puedas entender entonces cuán desesperado estás de venir a los pies de aquel que tomó su sufrimiento, el sufrimiento que tú merecías, lo tomó sobre sí y fue a la cruz y murió y resucitó para vindicar a Dios y darte a ti la gracia y la salvación que necesitas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, este pasaje, este versículo cada uno de esos versículos es motivo de un solo sermón, pero voy a terminar con un par de cosas para concluir. Justificará, esa palabra es una super palabra en toda la Biblia. Justificar significa esto, que usted y yo somos culpables delante de Dios, y cuando el Hijo de Dios toma nuestro lugar y recibe el castigo que usted y yo merecemos, y cuando usted cree en Él, usted, fíjese lo que voy a decir, es declarado justo ante los ojos de Dios, como si no hubiese cometido un solo pecado. Pero no porque usted sea justo y no porque usted sea santo, sino porque Él fue el justo y Él fue el santo, quien además sufrió el castigo que usted y yo merecemos. ¿Entiende esto, hermano? ¿Cuántos dicen amén a esto? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El Señor Jesús vivió la vida que usted y yo no podemos vivir. Él vivió la vida perfecta que usted y yo no podemos vivir. Y murió la muerte que usted y yo no podemos morir. Mire, hermanos y amigos, ¿no es esto una muestra de la profunda gracia y amor y misericordia de Dios para con usted? Bueno, y si lo es, déjeme terminar con esta pregunta. Y si lo es, déjeme preguntarle hoy, ¿por qué no lo ha recibido? ¿Por qué está escuchando domingo tras domingo sobre la gracia de Dios, mientras su corazón permanece cerrado ante la profunda, maravillosa verdad de la infinita misericordia de un Dios bondadoso, que siendo santo y debiendo condenarle a usted y a mí por nuestros pecados, nos ha enviado un gran Salvador para darnos vida y redención en Él? ¿Por qué su corazón aún está cerrado? La mano del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hoy le digo, el brazo del Señor está extendido para decirle a usted y a mí, ven, ven, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete atrás de tu mala vida, y vuélvete a mí, que yo he dado a mi Hijo
para tener una base sobre la cual perdonar tus pecados, para que recibas perdón y misericordia. Vamos a orar, cierre sus ojos. Todos con sus ojos cerrados, por favor. Y si usted entiende el mensaje de esta tarde, ojalá que el Espíritu de Dios esté hablando a su corazón. Ojalá que usted pueda entender la necesidad que tiene de Cristo. Jóvenes, escuchen y pongan en su corazón las palabras que estamos hablando. Si usted quiere en esta tarde recibir al Señor, ¿qué tiene que hacer? Solo confesar sus pecados, reconocer que el Hijo de Dios murió por usted en su lugar y recibirle por fe. La Escritura es muy sencilla. Él vino a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de venir a ser hijos de Dios. Usted puede ser un hijo de Dios si usted cree, si usted entiende su necesidad de gracia y usted recibe la salvación que el Señor le ofrece. Padre, yo te agradezco en esta tarde por tu misericordia. Gracias, Señor. Este pasaje es tremendo. Este pasaje es un pasaje impresionante. Es para ponernos sobre nuestras rodillas y agradecerte. No existe pasaje más precioso, quizá en toda la Biblia, que nos hable de la profundidad de tus sufrimientos. Cuán grande, cuán gran valor, cuán gran misericordia. Por eso es que tú eres nuestro amado. Por eso es que podemos cantar estos cantos donde decimos que tú eres el amado nuestro, porque nos has amado de tal manera que diste tu vida por nosotros. No siendo merecedores, no había nada en nosotros, nada bueno, nada digno, nada justo, nada que atrajera tu amor, solo fue tu misericordia. Así que por eso, Señor, nos acercamos a ti para alabarte. Y si hubiese alguien hoy, Señor, que no te ha recibido, no permitas que esas personas en su corazón piensen que han hecho tanto mal que no pueden recibirte, porque en la obra de Cristo hay perdón para el pecador más negro. Ahí hay salvación, porque tú moriste y tu sacrificio es perfecto. Señor, abre el corazón de alguno esta tarde, sea un joven, sea un varón, una señora, una señorita, un niño, Señor. Permite que tu Espíritu hable a corazones abiertos, Señor, para que cumplas tu propósito y tu nombre sea exaltado y personas que antes vivían en desobediencia a tus mandamientos se vuelvan a ti, Señor, en arrepentimiento para vivir una vida de gratitud siguiendo a Cristo como nuestro ejemplo, nuestra meta, nuestro gozo, nuestro aliento, nuestra alegría, nuestra fortaleza, nuestro todo. Tú eres nuestro todo. A ti sea toda gloria. Señor, bendice a mis hermanos. En el transcurso del resto de la semana te pedimos tu bendición y tu gracia para vivir en fortaleza y en obediencia a tus mandamientos, dando testimonio a todos aquellos que no te conocen de lo que tú has hecho por nosotros. A ti sea toda gloria en Cristo Jesús.